Si hacía esto, le aseguraban que los cimientos se mantendrían firmes. Despacha al punto mensajeros a todas las provincias en busca de un joven de estas características. Los enviados llegan a una ciudad que más tarde se llamó Carmarthen y, viendo allí jugando a unos muchachos junto a la puerta de la ciudad, se acercaron a verlos jugar. Fatigados por el viaje, se sentaron en corro, esperando encontrar lo que buscaban. Finalmente, cuando hubo transcurrido la mayor parte del día, una repentina querella surgió entre dos de los jóvenes, cuyos nombres eran Merlín y Dinabucio. En la discusión dijo Dinabucio a Merlín: ¿por qué intentas rivalizar conmigo, necio? Nunca podrás competir conmigo en nobleza. Yo procedo de sangre real por ambas partes de mi familia. En cuanto a ti, nadie sabe quién eres, pues nunca tuviste padre. A estas palabras los mensajeros alzaron sus cabezas y, con los ojos fijos en Merlín, preguntaron a los transeúntes quién era. Estos le dijeron que nadie sabía quién era su padre, pero que su madre era hija de un rey de Demecia y vivía en esa misma ciudad, en la iglesia de San Pedro, junto con varias monjas. 107. No perdieron el tiempo los enviados. Se dirigieron presurosos al gobernador de la ciudad y le ordenaron en nombre del rey que enviase a Merlín y a su madre a Vortegirn, para que el rey hiciese su voluntad con ellos. Conducidos a su presencia, Vortegirn recibió a la madre con toda cortesía, pues sabía que procedía de noble cuna. Después le preguntó quién era el padre del muchacho. Ella dijo: «Como vive mi alma y la tuya, mi rey y señor, que no conocí a nadie que me hiciera este hijo. Solo sé una cosa, y es que, mientras me hallaba en mis habitaciones con mis doncellas, solía visitarme alguien bajo la apariencia de un joven muy gentil. A menudo, estrechándome entre sus brazos, me besaba. Tras haber estado conmigo un breve espacio de tiempo, desaparecía súbitamente, de manera que no podía verlo más. Muchas veces, también, cuando yo estaba sentada sola, hablaba conmigo, pero sin hacerse visible. Después de haberme frecuentado de ese modo bastante tiempo, se unió a mí muchas veces, como un hombre lo hace, y me dejó embarazada. Que tu inteligencia decida, mi señor, quién engendró en mí a este muchacho, pues no he conocido ningún otro varón». Estupefacto, el rey manda llamar a Maugancio, para que le diga si es o no posible lo que la mujer ha dicho. Traen a Maugancio, quien, después de escuchar toda la historia, punto por punto, dice a Vortegirn: «He leído en los libros de nuestros sabios y en numerosas historias que muchos hombres han sido concebidos de semejante forma. Como afirma Apuleyo en su tratado de Deosocratis, habitan entre luna y tierra ciertos espíritus a los que llamamos demonios íncubos. Participan de la naturaleza de los hombres y de los ángeles y, cuando quieren, adoptan figuras humanas y cohabitan con mujeres. Quizá uno de ellos se apareció a esa mujer y engendró en ella al muchacho». 108. Merlín, que lo escuchaba todo, se acercó al rey y dijo: «¿Por qué nos han traído a mi madre y a mí a tu presencia?». Vortegirn respondió: «Mis magos me aconsejaron que buscase a un hombre sin padre. Si consigo regar con su sangre mi torre, ésta se mantendrá firme». Dijo entonces Merlín: «Di a tus magos que comparezcan ante mí. Les demostraré que mienten». El rey quedó asombrado de lo que acababa de oír. Ordenó venir a sus magos y sentarse frente a Merlín. Este dijo: «Como no sabéis qué es lo que obstaculiza los cimientos de la torre en construcción, habéis aconsejado que mi sangre se mezcle con la argamasa para que, de ese modo, el edificio se mantenga firme. Pero decime, ¿qué es lo que yace oculto bajo los cimientos? Pues no cabe duda de que hay algo que impide mantenerse firme a la torre». Los magos, aterrorizados, enmudecieron. Entonces Merlín, también llamado Ambrosio, dijo: «Mi rey y señor, llama a tus obreros y ordénales cavar en tierra. Bajo ella encontrarás un estanque, que es lo que no permite tenerse en pie a la torre». Así se hizo, y encontraron bajo tierra un estanque que hacía el suelo movedizo. De nuevo se acercó Ambrosio Merlín a los magos y les dijo: «Decime, aduladores embusteros,
¿qué es lo que hay debajo del estanque? Guardaron silencio, incapaces de articular palabra. Y Merlín dijo al rey: ordena vaciar el estanque por medio de canales y verás en el fondo 2 piedras huecas y, dentro de ellas, 2 dragones durmiendo. El rey dio crédito a las palabras de aquel que ya había acertado en lo del estanque, y ordenó vaciarlo. Nada lo había asombrado tanto en su vida como Merlín. También estaban asombrados todos cuantos allí estaban presentes ante tanta clarividencia, y juzgaban que un dios habitaba en él. 109. No había yo llegado aún a este punto de mi historia cuando, en razón a lo mucho que se hablaba acerca de Merlín, me instaron a hacer públicas sus profecías contemporáneos míos de todas las provincias, y especialmente Alejandro, obispo de Lincoln, varón de la más alta piedad y sabiduría. No había ningún otro varón en el reino, clérigo o seglar, a quien sirviesen tantos caballeros, pues la santidad de sus costumbres y su proverbial generosidad los atraían a su servicio. De modo que, queriendo satisfacer su curiosidad, traduje las profecías y se las envié con una carta redactada en estos términos. 110. La admiración que en mí despierta tu nobleza, oh Alejandro, prelado de Lincoln, no me deja otra opción que trasladar de la lengua británica a la latina las profecías de Merlín, antes de haber dado fin a la historia que había comenzado acerca de los hechos de los reyes britanos. Mi intención era completar esa obra primero y aplicarme después a dar cima a esta otra, pues temía que, realizando ambas labores a la vez, fuese menor mi habilidad en darles cumplimiento a una y a otra. Sin embargo, estaba de antemano seguro de la indulgencia que la discreción de tu sutil ingenio me otorgaría, y por ello acerqué a mis labios la agreste caña y, con modulación plebeya, traduje para ti esta obra, escrita en una lengua por ti desconocida. Mucho me admira que te hayas dignado encomendar esta tarea a una pluma tan pobre como la mía, cuando la vara de tu poder podía haber dispuesto de tantos otros hombres, más sabios y más ricos que yo, para regalar los oídos de tu Minerva con el deleite de un canto más sublime. Y, pasando por alto a todos los sabios de la isla entera de Britania, no me ruboriza en modo alguno confesar que eres tú y tú solo quien, mejor que nadie, lo cantarías con intrépida lira, si tu altísimo honor no te llamase a otras preocupaciones. Sea como fuere, puesto que has decidido que Geoffrey de Monmouth haga sonar su avena en esta pieza adivinatoria, no dejes de mostrarte favorable a sus modulaciones y, si produce algún sonido inapropiado o incorrecto, saca la férula de tus camenas y endereza sus pasos hacia el camino de la armonía. 111. Estaba Vortigern, el rey de los britanos, sentado a orillas del estanque recién vaciado cuando surgieron 2 dragones, uno blanco y otro rojo. Cuando estuvieron cerca, entablaron cruel combate, echando fuego por las narices. El dragón blanco llevó al principio la mejor parte y obligó al dragón rojo a huir a un extremo de la laguna. Pero este no toleró verse acorralado y, atacando a su rival, lo obligó a retroceder. Contendían de esta manera cuando el rey ordenó a Ambrosio Merlín que le explicara el significado de la batalla entre los dragones. Merlín, al punto, estalló en lágrimas y, abandonándose a un trance profetice, dijo: 112. Ay del dragón rojo, pues su aniquilación está próxima. Su caverna será ocupada por el dragón blanco, que se identifica con los sajones a los que has invitado. El rojo representa al pueblo de Britania, que será sometido por el blanco. Sus montañas y valles serán igualados, y los ríos que surcan los valles manarán sangre en vez de agua. El culto de la religión será abolido y se hará manifiesta la ruina de las iglesias. Al final prevalecerá la raza oprimida y se alzará contra la crueldad de los invasores. El jabalí de Cornubia vendrá en su ayuda y pisoteará los cuellos enemigos con sus pezuñas. Las islas del océano caerán en su poder y los bosques de Galia serán suyos. Temblará la casa de Rómulo ante su crueldad, y su final será dudoso. Andará en boca de los pueblos, y sus hazañas servirán de alimento a los narradores de historias. 6 de sus descendientes empuñarán el cetro, pero después de ellos resurgirá el gusano germánico. A este el lobo del mar lo exaltará y lo acompañarán las selvas de África. La religión será destruida por segunda vez y cambiarán las sedes de los primados.
La dignidad de Londres enaltecerá a Dorovernia y el séptimo pastor de Evoraco será visitado en el reino de Armórica. Menevia se cubrirá con el manto de ciudad de las legiones, y un predicador de Hibernia enmudecerá a causa de un niño nonato. Lloverá sangre, y una espantosa hambre afligirá a la humanidad. Gemirá el dragón rojo ante estos sucesos, pero, después de tanto infortunio, recuperará su vigor. La calamidad perseguirá entonces al dragón blanco, y se vendrán abajo los edificios de sus granjas. 7 portadores de cetro perecerán, y uno de ellos será santificado. Los vientres de las madres serán rajados y los niños nacerán antes de tiempo. Enormes sufrimientos padecerán los hombres, a fin de que los naturales del país recobren el poder perdido. Quien dará cumplimiento a estas cosas será un hombre vestido de bronce, y, durante mucho tiempo, guardará las puertas de Londres a lomos de un broncíneo caballo. Entonces volverá el dragón rojo a sus propias costumbres y se esforzará en dañarse a sí mismo. Sobrevendrá después la venganza del tonante, por cuanto todas las campiñas defraudarán las esperanzas de los labradores. La muerte se apoderará de las gentes y destruirá todas las naciones. Los supervivientes abandonarán el suelo natal y sembrarán en campos extranjeros. Un santo rey equipará una flota, y será considerado el 12º en la corte de los bienaventurados. Una lastimosa desolación se enseñoreará del reino, y las eras de las cosechas se tornarán bosques impenetrables. Resurgirá de nuevo el dragón blanco, e invitará a la hija de Germania. Nuestros campos se llenarán de semilla extranjera y el dragón rojo languidecerá en un extremo del estanque. Entonces el gusano de Germania será coronado y el príncipe de bronce será abatido. Le fue asignado un límite que, no será capaz de traspasar. 113, durante 150 años permanecerá inquieto y sometido, pero a lo largo de 300 más ocupará el trono. Entonces el aquilón se levantará contra él y arrancará las flores que el céfiro engendró. Se dorarán los templos, y el filo de la espada no descansará. A duras penas conseguirá escapar a sus cavernas el gusano germánico, pues caerá sobre él la venganza por su traición. Al final no durarán mucho sus fuerzas, pero una gran mortandad de Neustria lo perjudicará. Una raza vendrá en madera y en túnicas de hierro que tomará venganza de su perversidad. Devolverá sus casas a los primitivos habitantes, y se hará manifiesta la ruina de los extranjeros. La semilla del dragón blanco será arrancada de nuestros campos y los restos de su progenie serán diezmados. Llevarán el yugo de una perpetua esclavitud y herirán a su propia madre con arados y azadones. Seguirán 2 dragones, uno de los cuales será asesinado por el aguijón de la envidia, mientras que el otro volverá bajo la apariencia de un hombre. Vendrá después un león de justicia a cuyo rugido temblarán las torres de Galia y los dragones de la isla. En sus días el oro se obtendrá a partir del lirio y de la ortiga, y la plata brotará de las pezuñas de los mugidores. Los que llevan el pelo rizado se vestirán de lanas de diversos colores, y sus ropas externas denotarán lo que hay en su interior. Se cortarán las patas a los animales que ladran, las fieras tendrán paz, la humanidad se quejará de su castigo. La forma del comercio se partirá en 2, y la mitad será redonda. Se perderá la rapacidad de los milanos, y los dientes de los lobos se embotarán. Los cachorros del león se transformarán en peces marinos, y su águila anidará sobre el monte Arabio. Enrojecerá Benedocia en sangre materna, y la casa de Corineo matará a 6 hermanos. La isla se humedecerá con lágrimas nocturnas, y todos serán llamados a todo. 114. Los descendientes se esforzarán por sobrevolar las cosas más altas, pero el favor de los recién llegados se elevará muy alto. La piedad perjudicará al que ha heredado bienes de impíos, hasta que se revista de su propio padre. Armado de los dientes del jabalí, escalará las cumbres de las montañas y la sombra del hombre con casco. Arderá Albania en indignación y, convocando a sus vecinos, se dedicará a derramar sangre. Le será impuesto un freno a sus fauces, y será fabricado en la bahía de Armórica. El águila del pacto roto lo dorará, y se regocijará en su tercera nidada. Los cachorros de la bestia rugiente despertarán y, dejando los bosques, cazarán dentro de las murallas de las ciudades. No pequeña matanza sembrarán entre sus adversarios, y cortarán las lenguas de los toros.
Cargarán de cadenas los cuellos de las bestias rugientes y renovarán los tiempos de sus antepasados. A partir de entonces, desde el primero al cuarto, del cuarto al tercero, del tercero al segundo, el pulgar girará en aceite. El sexto derribará las murallas de Hibernia y convertirá en llanura sus bosques. Unificará las diferentes partes y será coronado con la cabeza de un león. Su comienzo dependerá de su inestable estado de ánimo, pero su final se remontará hacia los que están en lo alto. Restaurará, en efecto, las sedes de los santos a lo largo y ancho del país, y establecerá pastores en los lugares convenientes. Dotará de 2 palios a las ciudades y ofrecerá a las vírgenes regalos virginales. Se hará acreedor con ello al favor del tonante y ocupará un lugar entre los santos. 115. Saldrá de él un lince que todo lo penetra, y se cernirá sobre la ruina de su propia raza. Neustria perderá por su culpa ambas islas y será despojada de su anterior grandeza. Después regresarán a la isla sus habitantes, pues surgirá una disensión entre los extranjeros. Además, un anciano de níveos cabellos, a lomos de un caballo blanco como la nieve, desviará el curso del río Perirón y, junto a su corriente, medirá un molino con su vara blanca. Llamará Cadbaladro a Conan y hará una alianza con Albania. Entonces será el exterminio de los extranjeros, entonces los ríos manarán sangre, entonces entrarán en erupción las montañas de Armórica y serán coronadas con la diadema de Bruto. Cambria exultará de alegría y reverdecerán los robles de Cornubia. La isla volverá a llamarse por el nombre de Bruto y se perderá la denominación que los extranjeros le dieron. De Conan surgirá un belicoso jabalí que ejercitará sus afilados colmillos en los bosques de Galia, cercenará los robles grandes y protegerá a los pequeños. Lo temerán los árabes y los africanos, pues llegará en el ímpetu de su carrera hasta los más remotos confines de Hispania. Lo sucederá el macho cabrío del castillo de Venus, con áureos cuernos y argéntea barba. Tanta niebla despedirá por sus narices que la superficie de la isla quedará ensombrecida por entero. Habrá paz en sus días, y la fertilidad de la tierra multiplicará las cosechas. Las mujeres caminarán como serpientes, y cada uno de sus pasos estará lleno de arrogancia. Los castillos de Venus serán restaurados y las saetas de Cupido no cesarán de herir. Se volverán de sangre las fuentes del Amne, y 2 reyes combatirán cuerpo a cuerpo por la leona del vado del báculo. La tierra dará frutos en exceso y la humanidad no dejará de fornicar. 3 generaciones serán testigos de todo esto, hasta que los reyes sepultados en la ciudad de Londres sean desenterrados. Entonces volverá de nuevo el hambre, volverá la muerte, y los ciudadanos lamentarán la ruina de sus ciudades. Y vendrá el jabalí del comercio, y guiará otra vez los dispersos rebaños a los pastos perdidos. Su pecho servirá de alimento al hambriento y su lengua aliviará la sed del sediento. De su boca brotarán ríos que bañarán las secas gargantas de los hombres. Entonces nacerá un árbol en lo alto de la torre de Londres. Ufano con solo 3 ramas, ensombrecerá la isla entera con la amplitud de sus hojas. Contra él vendrá Bóreas y, con su aliento pernicioso, le arrebatará la tercera de sus ramas, pero las 2 restantes ocuparán el lugar de la arrancada, hasta que la primera aniquile a la segunda debido a la abundancia de sus hojas. La última rama obtendrá después el lugar de las otras 2, y ofrecerá sustento a los pájaros venidos de países extranjeros, será considerado nocivo para las aves patrias, pues por miedo a su sombra perderán su poder de volar libremente. Lo sucederá un asno de iniquidad, ligero contra los orfebres, pero lento contra la rapacidad de los lobos. 116. En esos días arderán las encinas por los bosques y brotarán bellotas en las ramas de los tilos. El mar del Severn fluirá a través de 7 bocas y el río Usk hervirá durante 7 meses, los peces morirán a causa del calor y de ellos nacerán serpientes. Se enfriarán los baños de Bath y sus salubres aguas engendrarán muerte. Londres deplorará la muerte de 20.000 y el Támesis se mudará en sangre. Los que llevan cogullas serán llamados al matrimonio y sus gritos se oirán en las montañas de los Alpes. En la ciudad de Wintonia 3 fuentes brotarán, dando origen a 3 arroyos que dividirán la isla en 3 partes. El que bebiere del primero disfrutará de una larga vida y nunca se verá afligido por ningún tipo de enfermedad, el que bebiere del segundo perecerá víctima de una insaciable hambre,
y el horror y la palidez se reflejarán en su rostro, el que bebiere del tercero morirá de muerte repentina, y su cuerpo no podrá ser sepultado. Queriendo evitar voracidad tan grande, se esforzarán en ocultar las corrientes dañinas con diferentes envolturas, pero cualquiera que fuere el material empleado para taparlas, adquirirá la forma de otra sustancia. Tan pronto como fueren colocadas allí, la tierra se mudará en piedras, las piedras en linfa, la madera en cenizas, la ceniza en agua. No obstante, de la ciudad del bosque de Canuto será enviada una muchacha para poner remedio a este problema. Después de utilizar todas sus artes, logrará secar con su solo aliento las fuentes nocivas. Después, cuando haya repuesto fuerzas por medio de un licor vigorizante, se llevará en su mano derecha el bosque de Calidón y en la izquierda las defensas de las murallas de Londres. Por donde pase, dejará huellas sulfúreas que humearán con una doble llama. Ese humo excitará a los rutenos y proporcionará alimento a las criaturas submarinas. Verterá ella numerosas lágrimas de compasión, y llenará la isla con el clamor horrible de sus lamentos. La matará un ciervo de 10 astas, 4 de las cuales llevarán coronas de oro, las 6 restantes se tornarán cuernos de búbalos que agitarán con abominable sonido las 3 islas de Britania. Despertará el bosque daneo y, prorrumpiendo con voz humana, exclamará: «Ven, Cambria. Trae contigo a Cornubia. Di a Wintonia, te tragará la tierra. Traslada la sede de tu pastor allí donde las naves abordan, y que los demás miembros sigan a la cabeza. Se acerca el día en que tus ciudadanos perecerán debido a sus crímenes de perjurio. La blancura de tus lanas te ha dañado, y la variedad de sus tinturas. Ay del pueblo perjuro, pues su ilustre ciudad se vendrá abajo por su culpa. Las naves se regocijarán ante tanta ganancia, y de 2 cosas no quedará más que una. La reconstruirá un erizo cargado de frutas, a cuyo olor acudirán volando los pájaros de muchos bosques. Un palacio enorme añadirá, y lo rodeará de 600 torres. Londres lo verá con envidia y reforzará el triple sus murallas. La ceñirá por todas partes el río Támesis, y la noticia de esta gran obra de ingeniería traspasará los Alpes. El erizo ocultará sus frutas en Wintonia y trazará caminos subterráneos. En ese tiempo las piedras hablarán, y el mar por el que se navega rumbo a Galia se reducirá a un estrecho canal. Desde ambas orillas podrá un hombre oír a otro hombre, y la superficie de la isla aumentará. Se revelarán los secretos de las criaturas submarinas, y Galia temblará de miedo. Después saldrá del bosque de Calaterio una garza que sobrevolará la isla por espacio de 2 años. Llamará con nocturno graznido a los seres volátiles y reunirá consigo a todo género de aves. Irrumpirán en los campos de cultivo de los mortales y devorarán todos los granos de las mieses. El hambre se enseñoreará del pueblo y, tras el hambre, una terrible mortandad. Pero, tan pronto como la calamidad hubiere cesado, el detestable alado se dirigirá al valle de Gálabes, y lo levantará hasta convertirlo en una altísima montaña. Plantará en su cumbre una encina y anidará en sus ramas. 3 huevos pondrá en el nido, y de ellos nacerán un zorro, un lobo y un oso. Devorará el zorro a su madre y llevará una cabeza de asno. De esta monstruosa guisa, aterrorizará a sus hermanos y los pondrá en fuga hasta Neustria. Allí, a su vez, estos harán salir al jabalí colmilludo y, al volver juntos en un navío, combatirán de nuevo con el zorro. Este, en cuanto comenzare la lucha, se fingirá muerto y suscitará la piedad del jabalí. Se acercará enseguida al cadáver y, poniéndose encima, soplará sobre sus ojos y su cara. El zorro, no olvidando su vieja astucia, le morderá la pata izquierda y se la arrancará por completo del cuerpo, y, dando un salto, le arrebatará también la oreja derecha y la cola, e irá a ocultarse en las cavernas de los montes. El burlado jabalí requerirá del lobo y del oso que le sean restituidos sus miembros amputados. Estos, una vez hecha suya la causa, le prometerán 2 patas, y orejas, y cola, con las cuales componer auténticos miembros de puerco. El jabalí convendrá en ello y esperará la prometida restitución. Entretanto, descenderá el zorro de las montañas, se transformará en lobo y, con el pretexto de mantener una conversación con el jabalí,
se acercará taimadamente a él y lo devorará por entero. Después se convertirá en jabalí y, fingiendo haber perdido los antedichos miembros, esperará la llegada de sus hermanos. Y, al llegar estos, los matará de improviso a dentelladas y será coronado con una cabeza de león. En los días del zorro nacerá una serpiente que amenazará con la muerte a los seres humanos. Rodeará Londres con su larguísima cola y devorará a los transeúntes. Un buey montaraz se pondrá una cabeza de lobo y blanqueará sus dientes en el taller del Severn. Agrupará en su torno a los rebaños de los albanos y de Cambria, que beberán de las aguas del Támesis hasta secarlo. Un asno llamará a un macho cabrío de larga barba, y ambos intercambiarán sus apariencias. Se indignará entonces el montaraz y, llamando al lobo, se convertirá en toro provisto de cuernos contra ellos. Tras haber descargado su rigor, devorará sus carnes y huesos, pero será incinerado en la cumbre del Urián. Las cenizas de la pira funeraria se mutarán en cisnes que nadarán sobre terreno seco igual que sobre un río. Peces devorarán y engullirán hombres. Cuando les llegue la vejez, se convertirán en linces submarinos, y submarinas asechanzas maquinarán. Hundirán los astilleros y acumularán numerosa plata. Fluirá el Támesis de nuevo, reunirá las aguas de sus afluentes y desbordará los límites de su cauce. Se anexará a las fuentes de Gálabes, llenas de engaño y de iniquidad. A consecuencia de esto se originarán sediciones que inducirán a los venedocios a combatir. Se agruparán los robles de los bosques y se enfrentarán con las rocas de los yeguiseos. Un cuervo volará con los milanos y devorará los cadáveres de los muertos. Un búho anidará sobre las murallas de Gloucester y en su nido será incubado un asno. La serpiente de Malvern lo criará y le enseñará muchas falacias. El asno será coronado, llegará a lo más alto y aterrorizará al pueblo con su horrible rebuzno. En sus días se tambalearán los montes pacayos y las provincias se verán despojadas de sus bosques. Vendrá, en efecto, un gusano de aliento ígneo y quemará los árboles con su vaho mortífero. De él saldrán 7 leones, desfigurados por unas cabezas de machos cabríos. Con el hedor exhalado por sus narices corromperán a las mujeres, y harán comunes a las que tuvieren marido. El padre no sabrá quién es su hijo, pues todos retozarán a la manera del ganado. Entonces surgirá un auténtico gigante de iniquidad que aterrorizará a todos con el penetrante fulgor de sus ojos. Se levantará contra él el dragón de Guigornia, e intentará destruirlo. Trabada la batalla, el dragón será vencido y muerto por la perversidad del triunfador. Trepará, en efecto, por el dragón y, quitándose los vestidos, se sentará desnudo sobre él. El dragón se lo llevará por los aires y golpeará su cuerpo desnudo con su erguida cola. Pero el gigante recobrará su fuerza y quebrará las fauces de aquel con su espada. Finalmente, el dragón quedará enredado en los anillos de su cola y morirá envenenado. Lo sucederá el jabalí de Totnes, y oprimirá al pueblo con cruel tiranía. Gloucester enviará un león que inquietará al rabioso en diversos combates. Lo pisoteará con sus pies y lo asustará con las fauces abiertas. Finalmente, el león contenderá con el propio reino, y se alzará sobre las espaldas de los nobles. Aparecerá entonces un toro en medio del conflicto y golpeará al león con su pezuña diestra. Lo expulsará de todos los albergues del reino, pero se romperá los cuernos contra las murallas de Exonia. El zorro de Caerdúbal vengará al león y devorará al toro por entero con sus dientes. La culebra de Lincoln se enroscará alrededor del zorro, y su horrible silbido anunciará su presencia a numerosos dragones. Pelearán después los dragones y se harán pedazos mutuamente. El que tiene alas oprimirá al que no las tiene, y clavará sus uñas ponzoñosas en las quijadas de su enemigo. Acudirán otros 2 a la batalla y se matarán entre sí. Un 5.º dragón sucederá a los muertos y destruirá a los 2 restantes por medio de diversas estratagemas. Se encaramará sobre el lomo de uno con una espada y le separará la cabeza del cuerpo. Se despojará de su camisa y, dirigiéndose al segundo, lo agarrará por la cola con ambas manos. Desnudo, logrará vencer a aquel contra el que, vestido, nada pudo. Atormentará a los demás trepando sobre sus lomos y los hará entrar en la redondez del reino. Vendrá entonces un león rugiente, temible en su monstruosa ferocidad.
reducirá 3 veces 5 partes a una sola, y él solo ejercerá el poder sobre el pueblo. Un gigante del color de la nieve resplandecerá, y procreará un pueblo radiante. Los placeres debilitarán a los príncipes,